especial. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Ignacio Pérez Gómez, que ahora os contaré, es muy importante para nosotros por muchas razones. Él es actualmente catedrático emérito de la Facultad de Educación de Málaga y le agradecemos muy sinceramente que esté hoy aquí con nosotros. Al presentar a Ángel es casi una osadía por mi parte. De hecho, yo no tengo relevancia académica para hacer honor a tu currículum, te lo digo sinceramente, Ángel, pero sí me voy a permitir contar una anécdota, tomándote prestada la palabra, que sé que la utilizas en tus intervenciones. Mira, en abril de 2013, un grupo de 12 docentes nos reunimos en el Parador de Gibraltar de Málaga para discutir la posibilidad de optar a la puesta en marcha de un instituto que se iba a construir en la estación de Cártama. Bien, estuvimos durante 16 meses reuniéndonos 2 veces al mes, reflexionando sobre la realidad de la educación secundaria, sobre nuestras perspectivas, sobre lo que entendíamos que podíamos aportar, lo que se podía mejorar, y en ese periodo hicimos muchas lecturas, reflexionamos sobre muchos textos pedagógicos, y el autor más influyente en aquel proceso, con muchísima diferencia, fue Ángel. Los textos de Ángel fueron determinantes para elaborar esa propuesta que entregamos en la Delegación de Educación a finales del curso 2013-2014 y con la que optamos a poner en marcha lo que hoy es el IES Cartima. Entonces, Ángel no es un pedagogo más. Yo os podría hablar de su trayectoria, de cómo ha influido su pensamiento pedagógico en España y fuera de España. Hoy hemos puesto en nuestro canal de novedades de Telegram, hoy hemos puesto un monográfico que le dedicó la revista Márgenes de Educación a su brillantísima trayectoria, por si queréis conocer un poco más de su obra, de sus textos. Pero ya os digo que no me parece que sea el momento de, ni soy yo la persona para glosar esa trayectoria. Si os digo que es una persona muy especial por muchas razones y muy particularmente para el nacimiento del IES Cartima. Y por esa razón pues le hemos pedido hoy que nos ayudara a abrir esa reflexión de la que ha hablado Cristina en la lectura del acta, que periódicamente, sabéis que de tanto en tanto vamos abordando cuestiones pedagógicas que nos preocupan. Sin ir más lejos, el año pasado dedicamos la formación en centro íntegra a una revisión en profundidad de nuestra práctica en relación con el aprendizaje cooperativo. 3 años atrás habíamos dedicado una sesión también a abordar digamos, las dificultades a las que nos enfrentábamos aplicando esta metodología. Y esta vez pues hemos pensado que estaría muy bien contar con la mirada de Ángel para ayudarnos a pensar juntos, a reflexionar juntos sobre pues, ese reto que supone mantener vivo un proyecto educativo como el del IES Cartima. Así que yo ya le voy a dejar la palabra y muchas gracias, Ángel, de verdad. Pues muchas gracias, José María. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Me permitís un recuerdo biográfico que me ha surgido al entrar aquí? Hace 52 años comencé mi carrera docente y la comencé en un instituto de Madrid que en aquella época pues daba bachillerato elemental y bachillerato superior, ¿de acuerdo? Similar a secundaria más bachillerato. Y viví 5 años de profesor de instituto. Yo era licenciado en pedagogía, era licenciado en psicología, y en aquella época las licenciaturas, tanto la de pedagogía como la de psicología, tenían 2 años comunes. Y los 2 años comunes era pues estudiar humanidades, ciencias sociales, geografía, historia, lengua, literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Historia del arte. Y yo me presenté a filosofía sin haber preparado y
me dijeron, mira, hay muy pocas plazas de filosofía, preséntate a literatura, a lengua y literatura, para ser profesor de secundaria. Y me presenté a lengua y literatura con muy poco tiempo, sabiendo que no iba a sacarlas, por supuesto, porque yo no estaba preparado para ello. Pero bueno, quedo bastante bien situado y en una bolsa y me llaman, en el Instituto de Madrid, para dar fundamentalmente lengua y literatura. Y luego existía un curso, que os acordaréis a lo mejor los mayores, que se llamaba Curso de Orientación Universitaria. Y en el curso, el COU de Orientación Universitaria, había materias ya de psicología, pedagogía, antropología, etc. Bueno, pues yo inicio y me tengo que hacer cargo de la lengua de tercero, de niños y niñas de 13 años, la literatura de 16 años y el COU. Y mi experiencia es, que me la ha recordado al veros aquí, estar aquí, mi experiencia es muy desabrida con respecto al profesorado. Profesorado, pues bueno, muy colegas, no éramos muchos, pero con muy poquita preocupación fundamental. La mayoría eran mayores, estaba en el centro de Madrid, en Alonso Martínez, y claro, las plazas ahí estaban muy cotizadas. Y mi experiencia como docente es que en tercero fracaso totalmente, con niñas y niños de 13 años. Yo, licenciado en Pedagogía y en Psicología, pues me dedico a poner ceros, a echar de clase, a mandar al director, a tal igual, porque me desbordan. Claro, yo era muy joven, tenía 22 años, y ellos podrían tener, pues eso, 13, 14 años. Y me acordaré toda la vida de un apellido que no se me olvidará, Pastoriza. Una mujer más alta que yo, casi más desarrollada que yo, y cuya finalidad durante ese tiempo era hacerme la vida imposible. Y lo consiguió, claro. Bueno, y sin embargo me iba muy bien en literatura, en sexto curso, ya con personas mayores, y en COU, que daba psicología y antropología. Muy bien. Entonces yo digo, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo no tenía instrumentos para poderme dedicar a manejar una situación compleja que se producía a los 13 años? ¿Sabéis cómo resolví el asunto? Después de mucho pensar, ya entré en septiembre, y en el mes de febrero hay una excursión de ese curso, de ese grupo, a Navacerrada, Madrid, la nieve. Y nadie quería ir, ningún profesor, porque son todos mayores. ¿A quién le toca? Al joven, Ángel. Para allá. Entonces, bueno, yo con todo... Pues muy bien, lo pasamos muy... Nadie me quiso acompañar, a los profesores, y me tocó ir a mí solo con 30 y pico chicos y chicas, más chicas que chicos, de 13 años, a la nieve. Bueno, jugamos, nos tiramos las pelotas de goma, todos contra mí, etc. De pronto viene una nube y se hace la oscuridad. Y claro, yo me asusto y digo, bueno, ¿y ahora cómo bajamos? Y todos asustados, y digo, no hay ningún problema, yo sé perfectamente, tengo este camino recorrido, perfectamente. De ninguna manera, claro. Perdimos la senda y luego no tuvimos más que ir saltando tapias de prado en prado, de arroyo en arroyo, etc. Pero nos relacionamos de tal manera que dijimos, aquí nadie se separa, todos de la mano. Se veía muy poco, había una niebla muy baja, se veía muy poco. Y claro, se nos hizo de noche, porque tardamos tanto en bajar, ya habíamos perdido el tren que teníamos que coger. Y bueno, por casualidad, bueno, después de 2 horas ya de retraso, hay unas luces, la Guardia Civil viene a buscarnos. Bueno, pues, ¿quién me defendió? Las alumnas. Y fundamentalmente, Pastoriza. Ante los padres, ante todo, etcétera, diciendo que, bueno, que había sido algo, y es verdad, que nos sorprendió a todos, y nos supimos volver, y tardamos en llegar, claro, todos los padres preocupados, las madres, ¿qué habrá pasado?, etcétera. Bueno, pues de ese día digo, bueno, si ahora nos hemos llevado también a la excursión, ¿qué hacemos? Y me dice, mira Ángel, todo lo que nos enseñas
no nos interesa nada. Sintagma verbal, sintagma nominal, lesema, morfema, grafema, ¿para qué queremos eso? ¿Qué estás haciendo? No nos interesa absolutamente nada, así que mira a ver. Y entonces, bueno, como era tercero, en cuarto había una reválida. Cuarto ya había una reválida. Y en sexto había otra. Pero bueno, de tercero a cuarto teníamos ahí un arillo que podíamos utilizar. Entonces dijimos, venga, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar una obra de teatro. Y nos pusimos todos a elegir la obra de teatro, desarrollar la obra de teatro y hacer la obra de teatro. Todo, desde los decorados, los guiones, la adaptación, los personajes, tal. Y dije, a cambio de que hagamos la obra de teatro, el último mes de curso, dedicármelo a mí. Y todo lo que yo os planteé, por favor, lo tenemos que hacer con la misma dedicación que estamos haciendo ahora en la obra de teatro. Y si tenemos que quedarnos los fines de semana, nos quedamos. Si no hay recreos, no hay recreos. Si no hay domingos, no hay domingos. Si hay tal, no hay domingos. Entonces, así lo hicimos. La obra de teatro fue un éxito, tanto es así que nos la hicieron poner en diferentes colegios, en diferentes porque fue muy bien. Y el último mes dijimos, ahora todos tenemos que ayudar a todos. ¿A qué? A todo lo que no hemos visto en estos 4 meses, desde febrero hasta junio, tenemos que trabajarlo. Y hay que trabajarlo por lo que tenéis que aprender, porque el próximo año tenéis la reválida y ahí os va a tocar. Así que venga, vamos a ponernos las pilas y tal. Y bueno, nos fue bastante bien. Y esa fue mi experiencia primero desastrosa, que a mí no me dejaba dormir, porque yo creía que sabía algo de pedagogía y de psicología, y llegó la realidad y no hago más que... Bueno, 52 años, todavía época de dictadura. Estaba ya en sus coletazos finales, pero faltaban 2 años para la muerte de Franco. Y en un instituto, claro, dando materias que me gustaban mucho y que dominaba, y alguna que no. Por ejemplo, pues eso, la lengua. La literatura me gustaba, pero la lengua no. Y ahora planteo, 52 años después, ¿dónde estamos? Y aquí venía primero mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi admiración por lo que estáis haciendo aquí en el Cartima. Que hoy dediquéis la tarde a aguantarme a mí y a intentar dialogar y conversar sobre temas pedagógicos es algo que nosotros no lo conseguimos en la facultad, en el departamento de didáctica y organización escolar. Y las reuniones del departamento de didáctica y organización escolar son fundamentalmente como la que habéis tenido hasta el momento en que me ha presentado, de gestión y de burocracia. Y cuando hablamos y discutimos de qué hacer, cómo hacer, claro, el mundo no tiene nada que ver de hace 52 años ahora, no tiene nada que ver. Fijaros, no existían, claro, ni los ordenadores, ni internet, ni los móviles, nada, nada. Y ahora todo eso ha modificado sustancialmente la interacción humana. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuáles son las exigencias pedagógicas de cualquier docente? Y vosotros estáis formando ciudadanos. Porque toda la enseñanza obligatoria, el objetivo fundamental es formar ciudadanos. No formar futuros universitarios, ¿no? Ciudadanos. Y claro, formar un ciudadano ahora no tiene nada que ver con aquella época. ¿Qué hacemos? Esta sesión, le dije, ¿cuáles son los 4 problemas que a mí me parecen claves para la intervención educativa ya en el año 25 del siglo XXI? ¿Cuáles? Y me parecía que la primera es analizar la complejidad sintáctica y semántica de las interacciones sociales en la era digital. ¿Cómo se producen las interacciones sociales de los adolescentes y las adolescentes con los que vosotros trabajáis, y los niños? ¿Cómo? ¿Cuáles las herramientas sintácticas y los componentes o los contenidos semánticos que inundan sus interacciones, por las cuales se están convirtiendo y están construyendo la personalidad con la cual van a afrontar su vida adulta como ciudadano, como persona, como ciudadano,
con su dimensión social y política y como profesional. ¿Qué hace? El segundo problema... Con ese botón podemos ver las diapositivas sin problema, ¿vale? El segundo problema es la complejidad del concepto, la complejidad epistemológica del concepto de conocimiento. El conocimiento es nuestra herramienta de trabajo. ¿Qué hacemos los docentes? Trabajar continuamente con el conocimiento. ¿Qué hacer con el conocimiento? Intentamos que lo construyan los aprendices, cómo ayudarles a que lo vayan construyendo, qué significa el conocimiento, a qué realmente denominamos algo tan complejo como el conocimiento, pues clarificar un poco eso. En tercer lugar, la complejidad de los retos educativos cuando pretendemos ayudar a los aprendices a que reconstruyan su conocimiento. Y la cuarta, los ejes didácticos del quehacer docente. Ya aterrizando un poco más, qué tipo de metodologías pueden ser claves para ayudarles, los aprendices, a que ellos reconstruyan el conocimiento. Y ahí distinguir dos ejes claves. El eje actividad, reflexión, y el eje personalización, cooperación. Y en esos dos ejes están todas las distintas fórmulas metodológicas que han utilizado la ciencia de la educación y la didáctica para concretarlas en aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, transmisión directa, instrucción, descubrimiento, todo. En cómo compaginamos esos dos ejes didácticos. Entonces, si queréis, desgrano un poco algunas herramientas conceptuales de cada uno de esos ámbitos problemáticos y luego pasamos a discusión. Habrá que avanzar un poco. Con la ruedita. Ah, con la rueda. Ahí, ¿no? Bueno, supongo que os encontráis de algo en un estado de ánimo y una situación parecida a la mía. Inundados de perplejidad y de vértigo, sobre todo en los últimos 15 o 20 años. ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que estamos ante un cambio de época claro. ¿Nos estemos dando cuenta o no? Hay un cambio de época clave, fundamental. Y eso me produce a mí asombro por la enorme potencialidad de muchas herramientas que están ahora a nuestra disposición y de los jóvenes, y vértigo también por la magnitud de las amenazas que eso trae consigo. Sobre todo en este siglo hemos vivido tres oleadas. La era digital, la ola de Internet, que empezó en los años 90 del siglo pasado. A mí me pilló en Estados Unidos, allí encontré, bueno, en los años 80, 90, que era Internet, en aquella época era una red pública, y no había más que una red pública, que venía de la utilización que habían hecho el ejército y se lo había pasado a las universidades, y yo lo utilizaba porque estaba en Wisconsin, Madison. La ola del smartphone, aparece el iPhone y todos los demás, los Android, en el año 2009 y se generaliza en 2010 y coincide con la enorme crisis económica de esa época y claro, modifica sustancialmente. No hay otra herramienta que acompañe más a nuestros jóvenes, a nuestras adolescentes y adolescentes que el móvil. Y es la herramienta clave por la cual establece la interacción con el mundo contemporáneo. Y la tercera, la ola de las inteligencias generativas, artificiales generativas, que aparece hace un año y medio, hace muy poco, y claro que no nos puede producir más que asombro. ¿Cómo puede una máquina imitar el comportamiento humano de la manera que lo está imitando? Y de la complejidad con la que lo está haciendo en todo. ¿Qué hace? Y ahora, ¿qué retos se nos plantean a nosotros con respecto a eso? Primera reflexión, ¿qué hizo y qué ha hecho la pedagogía o las ciencias de la educación ante esas tres olas? Mirar para otro lado. Estábamos tan desbordados o más que cualquiera, pero es que nosotros teníamos la responsabilidad, porque por eso estábamos en la universidad, investigando, etcétera, de intentar comprender qué estaba pasando y qué estaba ocurriendo y qué eran los elementos fundamentales que estaban modificando las interacciones humanas.
Y si queremos ofrecer algo a los futuros docentes, que para eso estamos formando a futuros docentes en la universidad, nosotros teníamos primero que habernos parado a pensar, a trabajar, a discutir, a investigar, a analizar qué hacer y cómo proponer para plantear nuevos retos, nuevas formas, nuevas metodologías y nuevos proyectos. Pues no lo hicimos, ni lo hicimos con Internet, ni lo hicimos con los móviles. ¿Y qué vamos a hacer también con la inteligencia artificial? Lo mismo. Esconder la cabeza debajo del ala del avestruz o mirar para otro lado. ¿Eso no viene con nosotros? No. Las inteligencias artificiales modifican sustancialmente. Y estamos nada más que en el nacimiento de las inteligencias artificiales. ¿Qué va a ocurrir después? Bueno, pues entonces, con respecto a eso, muy rápidamente, parece claro que las redes sociales están dominando la interacción de todos los jóvenes, al menos los adolescentes, los infantes, los jóvenes y muchos de los adultos. Para muchos de ellos ya no hay una información diaria que no sea la que pasa por WhatsApp, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera. Entonces dominan el escenario de la interacción humana. Pero claro, las redes sociales tienen una sintaxis y una semántica muy particular. Muy rápidamente. ¿Qué sintaxis tiene? Es una sintaxis donde prima lo breve, lo veloz, lo distractivo y la multitarea. Pero donde normalmente puedes establecer interacción basado en el anonimato, la opacidad y la complejidad de los algoritmos, que no sabemos ni cómo se organizan, ni qué tipo de conductas favorecen o dejan de favorecer. Hay un empobrecimiento del lenguaje oral y escrito y una abundancia, hiperabundancia del lenguaje visual y emocional. Y hay un problema gravísimo de adicción. De adicción por la gratificación inmediata. Internet no nos ayuda a aplazar la gratificación. Rápidamente queremos la gratificación y lo conseguimos, de una manera o de otra. ¿Qué significa eso para la formación del psiquismo? Bueno, después si queréis hablamos de cuáles son las investigaciones que han planteado por qué es fundamental el aplazamiento y la demora en la gratificación de muchos de nuestros deseos, planteamientos, etc. Pero también hay unas características semánticas claves. Toda la sintaxis y la semántica de las redes sociales va orientada a que nos enganchemos a estar lo más posible, todo el tiempo que podamos, en esas redes, en esas páginas web, etc. Y para eso utilizan una sintaxis que es adictiva y una semántica que es espectacular, porque prima los contenidos espectaculares, extremos, negativos, atractivos. Una semántica donde los contenidos no importa mucho su veracidad, sino la capacidad de atracción, y da igual si son verdad o son mentira, o son medias verdades, o son verdades que utilizamos con intereses y con finalidades de manipulación o tal, que es lo que se denomina la posverdad. Pero está apareciendo también la potencia enorme de la difusión de las ideologías neofascistas. Entonces, son ideologías que de alguna manera están en contra de la democracia. Pero hay que plantear por qué, qué significan, para qué y qué relación podemos tener nosotros con esas situaciones. El odio, la crueldad, el dogmatismo aparecen en YouTube y aparecen en Twitter, ahora en X, a veces siguiendo la recomendación del algoritmo en 2, sin 3, sin 4 pasos. Y te has encontrado en una página, además, tóxica. Y claro, está encargada de sesgos sociales, sesgos de todo tipo, porque en la sociedad los hay, pero ahí se magnifican esos sesgos, y se plantea también los últimos estudios, fijaros, hay el doble de uso cotidiano y la mitad del uso académico entre las clases sociales más pobres con respecto a las clases sociales más acomodadas. O sea, Internet se utiliza mucho más en la vida cotidiana por las clases más desfavorecidas y Internet académico mucho menos por las clases desfavorecidas. Claro, un sesgo ideológico, un sesgo social, un sesgo político y tal. Bien, lo que pretenden las redes sociales es colonizar la atención.
y por tanto atrapar la atención. Y eso significa que nos tenemos que preguntar, claro, decimos, y es verdad, que los infantes y los adolescentes actuales son nativos digitales. Sí, ¿por qué? Porque dominan la técnica. Pero ¿y cómo se enfrentan a esa sintaxis y a esa semántica cuando no tienen referentes? Son huérfanos, más que nativos. Porque nosotros sí tuvimos referentes, para bien o para mal. Pero ¿cuáles son sus referentes con respecto a la interacción con las nuevas tecnologías? Nosotros, los mayores, los adultos, pues muchos de ellos no estamos preparados y estamos tan desconcertados como ellos o más. ¿Dónde están los referentes? Y claro, así se ha provocado, fijaros en estas estadísticas, la mayoría de ellas son de Estados Unidos y del norte de Europa, pero es el incremento de las patologías mentales, sobre todo la ansiedad y el estrés. Pero fijaros, más o menos hasta el año 2010 tenían una gráfica más o menos plana. Y fijaros del 2010 a donde tanto la ansiedad como la depresión. Estos son los países nórdicos, también, chicas y chicos, y fijaros, del 2010 hasta el 22. Se incrementa de manera exponencial de estas patologías mentales. Y ahora por edades. También de 2010, fijaros el incremento para los de 18 a 25 años, un poco menor para los de 26 a 34, bastante menor de 35 a 40, y los mayores de 50, como yo, ya me pasa hace mucho tiempo, no tenemos ningún problema. De 2010, aquí no hemos incrementado para nada ni la ansiedad, ni la depresión, ni el estrés. ¿Por qué? Claro, estas estadísticas no están estableciendo nada más que correlaciones. Por tanto, no hay posibilidad de establecer causalidad. Es el móvil lo que está causando esta situación, ¿no? Pero sí detectamos correlación. Y hay una correlación desde el 2010 que aparece el móvil. Es verdad que en el 2010 también aparece la enorme crisis económica que inunda a todo el mundo, sobre todo a los países occidentales. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo? Pues deberemos de pensar. Es fácil plantear que vivimos en una época sobresaturada de información, mucha más información que la que somos capaces de procesar racionalmente, una época muy rica en conocimiento si sabemos buscarlo, porque lo tenemos todo, y ahora con la IA muchísimo más. Yo no dejo de sorprenderme cada día utilizando la IA porque pues cada vez descubro más. Si sabes preguntarle, si sabes también contradecirle, si sabes también establecer tal, encuentras lo último que se está planteando en todas partes. Pero muy pobre en sabiduría. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo defino yo la sabiduría? Es la capacidad de utilizar el mejor conocimiento disponible para el gobierno de la propia vida, individual o grupal. No es lo mismo que expertez, que es magnitud de conocimiento. No. Es capacidad de utilizar el conocimiento para gobernar la propia vida, individual o grupal. ¿Y hacia dónde vamos? Segundo problema que planteaba también de manera esquemática, la complejidad epistémica del concepto de conocimiento. ¿A qué llamamos conocimiento? Información, conceptos, proposiciones, esquemas, modelos, guiones, mapas, teorías y paradigmas. ¿Qué es el conocimiento? El escalón inferior, los datos de información, los paradigmas, ¿a qué denominamos conocimiento? Segundo, el conocimiento son recursos subjetivos que utilizamos los seres humanos para comprender, tomar decisiones y actuar. Por tanto, el conocimiento nos tiene que ayudar a comprender, también a tomar decisiones y también a actuar. Ese tipo de recursos que nos ayudan a todo eso tienen una dimensión cognitiva y una dimensión socioemocional. Inseparable. ¿Por qué? Porque en todo proceso de adquisición de conocimiento, desde la información más simple a los conceptos o a los modelos, esquemas, etcétera, etcétera, el ser humano
Y el cerebro lo que hace es, primero, decodificar los significantes. Y de un significante, un estímulo, extrae un significado. Pero al mismo tiempo que con respecto a cualquier estímulo que nos rodea en la vida cotidiana, lo decodificamos en un significado, lo valoramos emocionalmente. Esto que estoy poniéndome yo en contacto y estoy decodificando, ¿me viene bien? ¿Regular? ¿Mal? ¿Indiferente? ¿Para mi vida? ¿Para mi supervivencia? ¿Para mi reproducción? ¿Para mis deseos? ¿Para mis necesidades? ¿Mis expectativas? Inevitablemente, siempre, cualquier interacción con el medio, primero, decodifica y extrae significado, y segundo, le adjudica un sentido, un valor. Y así lo almacenamos en el cerebro. Claro, el valor es un componente emocional y el significado es un componente cognitivo. Pero no se pueden separar, están permanentemente unidos porque en todo proceso nos vamos a encontrar unidos. ¿A qué llamamos conocimiento? ¿A los componentes cognitivos y a los emocionales no? Tercero, carácter público y privado, científico o cotidiano. Es muy distinto, o puede ser muy distinto o no, el conocimiento científico y público o el conocimiento cotidiano y privado. Pero ambos son imprescindibles para el desarrollo del ser humano y de los jóvenes y de los adolescentes con los que trabajamos. Hay un conocimiento público, está en las disciplinas científicas, está en las humanistas, está en las artes, pero ese conocimiento tiene que ser incorporado por el sujeto que aprende. Y ese ya es un conocimiento privado, cotidiano, particular, aunque establezca asociaciones igual que lo establece el conocimiento científico, el conocimiento público, etc. Pero es que ese tipo de conocimiento es consciente y es subconsciente. El cerebro humano tiene una característica clave y es todo lo que funciona inmediatamente lo automatiza. En cuanto puede, lo automatiza. ¿Para qué? Para garantizar eficacia y economía. Para no gastar más energía, todos los que aprendemos en la vida cotidiana, si es que funciona, lo automatiza. Pero al automatizarlo, lo convierte en subconsciente. No necesita la conciencia para funcionar. Y así se alojan en nuestro cerebro cantidad de asociaciones cognitivas y cantidad de asociaciones o hábitos emocionales que se reproducen de manera mecánica y automática y que permanecen por debajo de la conciencia y no necesitan la conciencia para funcionar, aunque sean muy complejos. Todos tenéis miles de ejemplos cómo hemos aprendido a conducir al principio. Pues era complicadísimo, que si la mano izquierda, la derecha, el pedal izquierdo, el pedal derecho, el retrovisor de uno al otro, tal. Miles que nos exigían la conciencia continua para tal. En cuanto lo hemos aprendido, lo hemos automatizado. Y ahora nuestro cerebro conscientemente está en otra tarea y al mismo tiempo automáticamente está conduciendo. Bueno, pues eso es lo que hace el cerebro siempre. Lo automatiza. Claro, el desarrollo de la neurociencia, que no lleva más que 25 o 30 años, no ha hecho más que confirmar estos planteamientos. Entonces nos dice, ojo, que lo que llamáis conocimiento, a lo mejor es mucho más amplio que lo que creéis que es conocimiento. Y el consciente. Y luego el conocimiento puede tener valor de uso o valor de cambio. Valor de uso es cuando yo utilizo algo porque lo necesito para una navaja, para hacer un agujero o para cortar un palo. El valor del cambio es cuando yo utilizo una moneda para comprar una navaja. ¿Qué tipo de conocimiento estamos trabajando? Forma el conocimiento. Toda esa complejidad de componentes del conocimiento, ¿cómo se forma? Pues el conocimiento se forma por la interacción en la vida cotidiana desde que nacemos y antes de que nacemos también por las interacciones en el vientre de la madre. Y la especie también aporta conocimientos que ha ido construyendo a lo largo de toda la filogénesis por las interacciones del proceso evolutivo. Pero, claro, todas las interacciones que tiene el individuo con su contexto, que le provocan la adquisición de asociaciones que le sirven para su vida cotidiana, son fundamentalmente y se consideran y se convierten en inconscientes. Entonces es un conocimiento práctico
va acumulando y vamos organizando desde bien pequeñitos la amplitud, la estructura, la arquitectura de nuestro conocimiento práctico que nos sirve para interactuar, que nos sirve para resolver los problemas de la vida cotidiana, que nos sirve para desarrollar hábitos que forman, que plantean, que resuelven, que proponen, etc. Pero es un conocimiento rápido, veloz, intuitivo, inconsciente, emocional y operativamente muy potente y epistemológicamente muy pobre. Está cargado de lagunas, de contradicciones, de insatisfacciones, de prejuicios, etc. ¿Por qué? Porque lo hemos ido adquiriendo a salto de mata con lo que teníamos y nuestro cerebro ha cerrado y ha generalizado cosas, situaciones, etc., sin justificación suficiente. Claro, si el conocimiento operativo, existencial, práctico, es tan útil, es tan potente desde el punto de vista existencial, pero tan pobre desde el punto de vista epistemológico, ¿qué tenemos que hacer? Sustituirlo en la escuela por un conocimiento más potente, epistemológicamente más potente. Por tanto, las creencias, las habilidades, los valores, las actitudes y las emociones que hemos ido construyendo desde bien pequeñitos están cargadas de lagunas, de prejuicios, de sesgos, de insatisfacción, etc. Y lo que pretendemos y lo que ha pretendido el ser humano es que en la escuela se desarrolle una interacción ya mucho más reposada, con mucha más densidad y durabilidad y con mucha más consistencia. ¿Por qué? Porque acudimos a el caudal de conocimiento más rico que tiene el ser humano, que está en las disciplinas científicas, humanistas, históricas, erróneas, que las hemos ido acumulando porque son el resultado de procesos amplísimos, lentos, tranquilos, etcétera, tal. Como es ilusiones cognitivas, exagerar lo que sabemos y despreciar lo que ignoramos, etcétera. Por ejemplo, pues bueno, preguntaban profesores, ¿tú qué te crees? ¿Superior a la media? ¿Dónde te situarías con respecto a tu calidad docente? Bueno, pues yo estaría entre el 20% de los mejores. Pues eso lo decimos casi siempre en todo. No puede ser así. Pero esas ilusiones aparecen. Primacía de lo familiar, de las primeras impresiones. Claro, porque son sesgos que han sido muy útiles para la evolución. Ante cualquier estímulo extraño, la apariencia se reacciona. Y ha reaccionado el ser humano así, como animal, que se encontraba en situaciones desconocidas. La tendencia a la simplicidad, el camino más corto, los atajos, pues sí, las falacias narrativas, de intentar justificar lo que hacemos con una narración, pues sí. La causalidad lineal y simple, cuando es difícil que en la realidad compleja de ecosistemas en los que vivimos haya una causa que produzca un efecto, de manera lineal y continua. Siempre hay que buscar sistemas de relación de múltiples factores que provocan tal. El efecto impronta, efecto halo, placebo, pigmalión, elementos arbitrarios, etcétera, que nos están influyendo continuamente. La mitad de vosotros, por ejemplo, vais a estar media hora hablando de cuáles son las características de la adolescencia. Y esta otra mitad de cuáles son las características de la vejez. Ya decimos, vamos a ir al pueblo. Vosotros llegaréis en el 80% más rápido que nosotros, que no está hablando de la vejez. ¿Por qué? Por efecto halo, impronta, etcétera. Que hay muchas. Bueno, pues hay investigaciones de todo tipo en ese sentido, que en definitiva nos hacen concluir que el conocimiento práctico es operativamente muy potente, existencialmente clave, pero epistemológicamente muy pobre. ¿Y cómo se reconstruye el conocimiento práctico entonces? ¿Qué hacemos en la escuela? Pues vivimos evidentemente tres procesos. El primer proceso de socialización es con el proceso con el que los niños y las niñas llegan a la escuela, donde han construido ese conocimiento práctico. Como está cargado de lagunas, de errores, de contradicciones, de prejuicios, etc., ¿qué hacemos en la escuela? Poner en marcha el proceso de ilustración. Y es un proceso fundamentalmente, así ha sido a lo largo de la historia, es un proceso de
trabajar el conocimiento teórico académico en cada uno de los ámbitos disciplinares, artísticos, humanistas, etcétera, etcétera, para ahora ofrecerle herramientas con las cuales sustituyan, rechacen su conocimiento práctico y ahora asuman, incorporen y adquieran el conocimiento teórico, crítico, creativo, consciente, etcétera. Pero claro, eso no funciona. ¿Qué tiene el conocimiento teórico, crítico, creativo, académico, etcétera? Todo lo contrario del conocimiento práctico. Es muy potente epistemológicamente y es muy pobre existencialmente. Y para que el individuo lo apropie, no para que esté en el conocimiento público, sino para que lo apropien los individuos particulares, tiene que cumplir esas dos funciones y esos dos procesos. Ser potente epistemológicamente y al mismo tiempo ser potente existencialmente. Es decir, incorporándolo mediante experiencias vitales, tan ricas como aquellas que produjeron el conocimiento práctico inicial. Solo habrá educación cuando se reconstruye aquel no, cuando se desprecia y cuando se rechaza el conocimiento práctico, sino cuando, identificando el conocimiento práctico, ayudamos a cada aprendiz a que lo reconstruya en nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar. Mediante dos movimientos... ¿Te deja? No, espera. Mediante dos movimientos dialécticos complementarios, que muy pocas veces lo hacemos y tenemos que hacerlo. El primero, teorizar la práctica, es decir, ayudar a los aprendices a que se conozcan a sí mismos, teoricen su propia práctica y entonces se observen su propia práctica, analicen su propia práctica, la identifiquen, la contrasten, la comparen y ahora la juzguen, la evalúen. ¿Qué sí, qué no? ¿Qué me ayuda? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Dónde están mis fortalezas y mis debilidades? ¿A qué se debe y por qué? ¿Dónde me estanco y dónde vuelo como un pájaro? Ese es su conocimiento práctico y hay que ayudarles a que teoricen su conocimiento práctico. Lo identifiquen, lo contrasten, no que lo rechacen, no, que lo exhiban, que lo utilicen y al utilizarlo lo puedan observar y comprendan sus limitaciones y comprendan sus potencialidades. Y el movimiento complementario, que una vez que te das cuenta y dices, pues esto me sirve, o esto no, o esto podría ser, o esto tal vez, o esto tengo que mejorar, o esto tal, el segundo movimiento es experimentar la teoría. Y la experimentación de la teoría la hemos hecho muy poco en la escuela, muy poco en la universidad. La experimentación de la teoría es ahora, esa nueva conciencia lúcida que tienes sobre lo que has contrastado, lo que has comparado, lo que has elegido, lo que has evaluado, ahora, aunque lo tengas lúcida en tu mente, no forma parte de tu estructura biológica y de tu estructura mental, fundamental, porque tiene que convertirse en hábitos, porque el cerebro solo funciona con hábitos. Clarísimamente el 90% de lo que el cerebro hace no necesita la conciencia como empieza a funcionar porque lo tiene automatizado. Entonces esta nueva teoría que has construido la tienes que convertirlo en hábitos cognitivos, en hábitos físicos, en hábitos emocionales. ¿Cuándo nos hemos dedicado en la escuela a provocar, a ayudar, a orientar que formen hábitos? Pues a mi modo de ver es la clave de la tarea pedagógica que tenemos pendiente. Cómo ayudar a los aprendices a que vayan construyendo hábitos. En todas las ramas. Para el pensamiento matemático, para el geográfico, para el artístico, para el literario, para el físico, para el emocional, para todo. ¿Cómo somos capaces de ayudarlas a que construyan hábitos? La construcción de hábitos es un proceso permanente, de evolución continua y de cambio sin fin. Porque ese hábito se convertirá en obsoleto cuando cambien las circunstancias del medio. Y ese hábito ya no responde a las exigencias y ya no satura las demandas de ese medio. Pero hay que construirlo.
y hay que basarse en ese hábito precisamente para reconstruirlo, en un proceso en espiral continuo y permanente. Y claro, esos hábitos son conjuntos de recursos, de componentes que conforman un sistema, con dos componentes, como hemos dicho siempre, desde el principio, cognitivo y emocional. Dos componentes cognitivos, los conocimientos y las habilidades. Y tres componentes socioemocionales, nociones, valores y actitudes. Entonces, los cinco están influyendo y tenemos que ayudar a que los aprendices sean conscientes de cómo está el desarrollo de su personalidad con respecto a este tema, o al otro, en conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y valores. Porque todos están influyendo. Y así se llega a definir cuáles son las competencias fundamentales que habría que desarrollar en la escuela en el siglo XXI. A mi modo de ver, tres fundamentales claves. Utilizar el conocimiento de manera disciplinada, crítica y creativa. Tenemos que ayudar a los aprendices a que utilicen el conocimiento. No que aprendan el conocimiento para reproducirlo e intercambiarlo por notas, sino que utilicen el conocimiento de manera disciplinada, crítica y creativa. Segundo, a que utilicen el conocimiento y aprendan a vivir y a convivir en grupos humanos cada vez más heterogéneos. Y por tanto desarrollen conocimientos y habilidades y hábitos que les permitan la confluencia, el diálogo, la conversación, la interacción, el consenso, la búsqueda compartida. Y la tercera, desarrollar la propia autonomía, ser capaces de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Bueno, pues este tipo de problema, y con esto acabo, desemboca en los dos ejes didácticos que planteamos al principio. El eje de la actividad y la reflexión y el eje de la cooperación y la personalización. Y esos dos ejes no son intervalos continuos entre dos extremos, pero que permanentemente se necesitan para poder establecer el desarrollo de la personalidad. Pedagogía activa, sí, primero las vivencias, después las formalizaciones, el conocimiento como valor de uso, el que hemos dicho, etc. Y por tanto, tres tipos de actividad. La actividad artesanal, la actividad científica técnica y la actividad artístico-poética. Claro, impulsar que el aprendiz aprenda mediante la actividad, pero no una actividad cualquiera, sino una actividad que se orienta y se plantea de esta manera y que satura todos estos componentes de la actividad. Desde la observación, la imitación, el condicionamiento, la búsqueda, el descubrimiento, la experimentación y la creación más allá de las posibilidades actuales de lo ya conocido y sumergirnos en el territorio de lo posible. Pero la actividad por sí misma, sola y aislada, no, la actividad reflexiva, la actividad que se complementa con la tendencia a potenciar en los nuevos aprendices la capacidad de contemplar, meditar y metacognición. ¿Cómo les ayudamos a que se conozcan a sí mismos, como hemos planteado, a que mediten, a que observen, a que se dejen empapar por la naturaleza sin necesidad de actuar, sino simplemente pasivamente, con meditación y con metacognición? Y el otro eje, la cooperación y la personalización. La cooperación es imprescindible, primero, porque es una exigencia epistémica. Superar los sesgos de confirmación y las burbujas en las que se encuentra el individuo necesita el contraste a través de la cooperación, con iguales o también incluso con superiores en conocimientos, actividades, etc. Pero necesita el contraste permanente, directo, continuo, el diálogo, la conversación,
la fórmula, etcétera, para poder salir del solipsismo en el que el cerebro se puede encerrar a sí mismo, reproduciendo los mismos vicios y las mismas y las escasas virtudes. Pero es también la cooperación una exigencia social. Es imprescindible aprender, desarrollar, consolidar habilidades sociales, emociones sociales, virtudes sociales, que nos ayuden a comprender, a ponernos en el lugar de los demás, a establecer en la construcción del nosotros y pasar del yo al nosotros, para que ese nosotros de lo común sea una parte fundamental del desarrollo de nuestra personalidad. Y la personalización. La cooperación no debe ahogar la personalización. La personalización es el proceso por el cual ayudamos a los aprendices, les acompañamos, les estimulamos, les orientamos, les cuidamos, para que vayan construyendo su singular proyecto de vida, como personas, como ciudadanos y como profesionales. Y en ese proyecto singular de vida tienen inevitablemente cabida todos los demás. Tienen elementos de la vida íntima, privada y pública, pero construyen de una manera singular su propio proyecto de vida. ¿Cómo les ayudamos? Claro, a través de una escuela inclusiva que celebra la diversidad, que cada uno puede desarrollar y debe desarrollar un proyecto diferente y singular al compañero, aunque tenga elementos compartidos y comunes, pero cada uno se orienta en una materia determinada. Bueno, pues del rol docente hablar nada más que deberíamos de concebirnos a los docentes como tutores de personas, no solo como tutores de disciplinas, sino como tutores de personas que ayudamos a esas personas dentro de este ámbito disciplinar, o multidisciplinar, o interdisciplinar. Pero, ¿qué significa ser tutores de personas? Y por último, el contexto. La importancia de considerar, de tener en cuenta y dedicarnos a diseñar, a trabajar y a estudiar el contexto en el que se mueven los procesos de interacción de nuestros aprendices. Porque el contexto es la mano invisible y omnipresente que moldea nuestro comportamiento. Claro, pero ¿y en un contexto tan complejo como el que vivimos ahora? ¿Y en un contexto digital? ¿Y en un contexto híbrido? ¿Cómo les ayudamos a que vayan construyendo su personalidad autónoma y su propio proyecto singular en una sociedad con interacciones permanentemente canalizadas a través del móvil y de la interacción virtual y digital? Bueno, pues este era el panorama un poco que a mí me parece que desbrozaba las herramientas conceptuales que podríamos debatir a continuación, como os parezca. Porque cada vez tenemos más fuentes de conocimiento, pero tenemos espíritu menos crítico. Nos quedamos con lo primero que encontramos, como ha dicho, y antes, cuando yo soy del COU y del BU, teníamos que matarnos buscando información en libros para poder contrastar información unos con otros, digamos que potenciando un espíritu crítico. Yo lo que veo ahora es que se ha perdido, porque se tiene mucho acceso a la información, muchas fuentes distintas, muchas fake news, y no se contrasta la información. Entonces, ¿nos estamos volviendo más torpes? Por no decir todo lo que le queramos poner. Y luego la segunda, ¿nos estamos volviendo más vagos? ¿Respondo o...? Bueno, o damos palabras como queráis? efectivamente, ¿qué preferís? ¿Que vayamos haciendo intervenciones y Ángel va haciendo sus aportaciones? O a nosotros nos gusta que todo el mundo tenga la oportunidad de plantear su idea, su reflexión. ¿Te parece que escuchemos varias intervenciones, Ángel? Vale. ¿Sí? ¿Alguien había levantado que no te veo? Ah, María. Necesito un papel para tomar. Ah, sí. Mi reflexión también empieza por nos estamos volviendo menos libres, porque también la tecnología y las redes y todo eso definen un contexto limitado
limitado a veces y no tenemos capacidad o no se le aporta, no sé, una apertura para elegir, ¿no? Más allá de los contextos que vienen muchas veces prefijados, pues no sé, por el sistema de consumo, por el establishment, no lo sé, parece que todos son contextos definidos y la libertad personal para tener otra perspectiva, pues nadie se la plantea. Venga, comenta. ¿Alguien más o...? Bueno, ¿le puedo hacer yo un comentario a Manuel? Sí. Es que cuando sale ese tema, perdona Ángel, ¿tú sabes cuando yo oigo eso, Manuel, lo que me viene a la cabeza? Nosotros somos el resultado del éxito educativo, estos que estamos aquí. Hemos ido a la universidad, muchos hemos pasado ya varios filtros profesionales, unos cuantos hemos aprobado unas oposiciones, pero yo recuerdo la cantidad de compañeros que cuando acabaron la EGB no llegaron al instituto. Yo que también soy del COU, yo voy a cumplir el mes que viene 60 años, yo me acuerdo mucho de aquellos alumnos que creo que no siempre tenemos presente en nuestras conversaciones cuando hablamos de cómo eran los estudiantes de nuestra época. Y claro, es que la complejidad de un sistema que ahora intenta que todos alcancen esos objetivos hasta los 16 años es difícilmente comparable con aquel pasado escolar que tuvimos nosotros y que era como más sencillo de abordar, ¿no? Simplemente quiero plantear esa idea, no quiero ir más allá, ¿no? Y además lo que ha comentado antes Ángel, la complejidad del ambiente, ¿no? Estamos en un cambio de era, entonces todo ese cambio digital que ha sido, digamos, muy rápido en el tiempo, digamos que estamos adaptándonos a estos cambios, ¿no? Entonces, un poco lo que ha comentado antes, ¿no? Bueno, a mí me parece que son planteamientos y preocupaciones muy justificadas, pero que no podemos perder de vista la evolución histórica y la génesis histórica. Lo que ocurre es que ahora el conocimiento se sitúa en otro nivel. Entonces, en ese nuevo nivel vamos a encontrar también dificultades, obstáculos, que te pueden dar la impresión de que somos más torpes, de que somos más vagos, de que entendemos menos, pero claro, históricamente no se sostiene, porque cuando analizamos y hacemos un corte transversal en cualquier etapa histórica, nos damos cuenta quiénes tenían capacidad, bueno, y también si somos más o menos libres, quiénes tenían capacidad de conocimiento, quiénes tenían capacidad de elección de manera libre, una ínfima minoría de la sociedad. La sociedad nunca ha sido tan libre como en la actualidad, a pesar de la que nos está viniendo encima. Ahora, con los movimientos actuales, con Trump, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, ¿por qué? Porque tenemos herramientas también que si somos capaces de utilizarlas, nos sitúan en otro nivel. Y nos plantean otro nivel. Yo me he planteado la misma pregunta que haces tú, pero bueno, claro, ¿qué puedo hacer yo utilizando continuamente la IA? Pues hacerme más vago. En cuanto tengo algún problema o de una situación, ¡pum!, consulto. Pero ¿qué hago yo con esa consulta luego? La elaboro, la relaboro, la cuestiono, la critico y le digo, mira, te has equivocado. Esto no es así porque no has tenido en cuenta ni este aspecto ni este aspecto. Ah, sí, tenía razón. Bueno, pues ahora elabórame con esa razón que dices que tengo. Es decir, que nos situamos en un nivel de interrogación permanente y distinto. ¿Más vagos? ¿La tendencia a más vagos? Sí, claro, claro. ¿Y los estudiantes nuestros también? Sí, porque muchas de las habilidades que antes tendrían que desarrollarlas mal, bien, con dificultades, con obstáculos, ahora la IA se las puede resolver. Claro que se las puede resolver. Pero no nos queda más remedio que trabajar con ellos. ¿Cómo puedes utilizar la IA? ¿Para qué te sirve la IA? ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Y cómo tú ahora tienes que darte cuenta qué te está sustituyendo a ti de la IA y qué te está promocionando a ti de la IA.
Claro, al principio el shock es inevitable, porque nadie hemos trabajado con ella, al principio no sabíamos dónde venía, qué posibilidades tenía y qué consecuencias podía tener el utilizarla. Pero ahora tenemos que experimentar con ella y ver con ella hasta dónde, cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades. Entonces, evidentemente, el que no utilice la IA va a tener muchas menos posibilidades que el que lo utilice. En la vida profesional, en la vida social y en la vida intelectual. Porque la IA facilita muchísimo las cosas. Como el que antes tenía acceso a una biblioteca y tenía muchas más posibilidades que el que no las tenía. Pues lo mismo va a ocurrir ahora. Es que la biblioteca universal la tenemos aquí, ahora. Es que el sueño de Constantinopla está aquí, actualizada continuamente. Y si tú tienes capacidad de poder interrogarla y de poder interactuar con ella de manera creativa, te da todo lo que tiene. Y te da los últimos que te puedes... Claro que existe ese riesgo. Y eso es un riesgo que tenemos que asumir dentro de nuestro proceso educativo. Es decir, ojo, que con la IA te puedes acostumbrar a hacer esto, esto y esto, y la IA te está sustituyendo y entonces no te está promocionando y provocando. Yo es que a mí lo que me preocupa no es el acceso a la información o la facilidad de acceder a ella mediante la IA o ayuda. Yo lo que creo que lo que se está perdiendo es el espíritu crítico. O sea, el dudar de lo que vas a leer. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres, como has dicho ayer en una diapositiva, es inmediatez y facilidad. Y lo quiero ya, y lo quiero ahora, y quiero esto. Eso es lo correcto, ni siquiera estás para mirarlo. El otro día pregunté un concepto, los zambos, que eran descendientes de indígenas americanos y negros. Bueno, pues una chica me dijo que eran personas que ponían los pies al interior, que es verdad, pero es que es una palabra polisémica. Entonces, si yo te estoy preguntando en un contexto, debes aplicar un poco el espíritu crítico y decir, vale, tengo 3 posibles respuestas. De las 3 posibles respuestas voy a leer cuál es la que me interesa o cuál es la que creo que tengo que utilizar. Pero yo creo que el acceso masivo a la información lo que está haciendo es, joder, tengo tanto probabilidad que es que me cansa mirar, cojo esto. ¿Eso te sirve? No lo sé, pero yo cojo esto. ¿Por qué? Porque está ahí. Y lo mismo me lo he inventado yo media hora antes de lo colgar. Pero es el miedo que yo tengo. Una pregunta. Bueno, que yo tengo. Una pregunta que yo te haría. Perdón. Que yo te haría. ¿Cuándo ha existido en la historia de la humanidad el espíritu crítico? No ha existido realmente nunca. Siempre se ha escrito libros. Fíjate sí. lo que le pasó a Sócrates. Que sí era un espíritu crítico. Y se estaba planteando continuamente el crítico. ¿Dónde acabó? Y era una minoría. Muy ínfima, elitista, los que tenían espíritu crítico. El espíritu crítico, a mi modo de ver, se caracteriza fundamentalmente por empezar a criticar tus propios pensamientos, tus propias creencias. ¿Y cuál ha sido la historia del pensamiento y la historia cotidiana también de nuestros padres y de nuestros abuelos, etcétera? ¿Cuestionaban sus creencias? ¿Cuestionaban sus planteamientos? ¿No? ¿Se los creían? Aunque estuvieran absolutamente rodeados por la magia, creyendo en hadas, o creyendo en dioses, o creyendo en lo que fuese. ¿Cuándo ha existido pensamiento crítico? Es un proceso continuo de construcción. Lo mismo me planteaba con la libertad. ¿Es verdad que somos menos libres? Pues no. ¿Cuándo ha sido más libre la humanidad que en la actualidad? Puede a lo mejor que en alguna tribu, en algún lugar recóndito, pues se dieran las condiciones para vivir en libertad y en compasión y en cariño y en amabilidad, pero esa no es la historia de la humanidad. La humanidad es una historia de enfrentamiento, de pelea, primero porque hubo que conquistar la dimensión humana, desde la dimensión animal a la dimensión humana, y la dimensión humana es no dejarte llevar por tus propios impulsos inmediatos, etcétera, y eso ha costado. Y después, porque ha sido imposible permanentemente conquistar estados, situaciones de interacción democrática. ¿Y qué ha durado la democracia? Y fijaros lo que nos está pasando a nosotros, que creíamos que teníamos conquistada la democracia.
ya durante 30, 40 años. ¿Y ahora dónde está? Con el ataque furibundo que se está haciendo a la democracia, desde todas partes. ¿A dónde vamos? Es un proceso permanente de conquista. Pero no me queda ninguna duda de que esa conquista está más cerca y es más potente y se elabora mejor desde las herramientas que nos proporciona el conocimiento más crítico, más cuestionado, más del que dudas, del que contrastas, del que experimentas, etc. Bea había levantado la palabra, creo, para la mano. Al final ya la ha contestado usted. Estaba pensando un poco que por lo menos ahora tenemos la oportunidad de enfrentarnos a esas situaciones en las que necesitamos ese espíritu crítico, porque estábamos hablando de yo que vengo del COU tal, si yo pienso en la enseñanza tradicional basada como en la instrucción y donde tú te creías lo que decía el profesor, te lo estudiaba y lo soltaba, ahí no había oportunidad de ese espíritu crítico, ¿no? Entonces, por lo menos, viéndolo en la parte positiva, aunque tendremos que enfrentarnos a esto y ir trabajando con esas competencias y tal, creo que tenemos más oportunidad de desarrollar competencias más importantes que las que se estaban fomentando en la enseñanza más tradicional o de hace unos años. Sí, sin duda, lo que pasa es que en cada etapa y en cada momento histórico y en cada situación personal o grupal o colectiva tenemos que empezar a situar dónde está la funcionalidad del espíritu crítico. ¿A qué lo debo yo ahora dedicar? Y claro, me parece que en el siglo XXI y en las redes sociales y ante las interacciones que están condicionadas a través con los móviles, etc., tenemos que plantear que la atención es uno de los focos fundamentales que deberíamos de empezar a considerar. ¿Dónde sitúan los jóvenes actuales la atención? Porque la atención es la clave de todo el proceso de creación y todo el proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el foco? Nosotros percibimos aquello que atendemos y no percibimos lo que no atendemos. Entonces, claro, la atención es más complicada ahora que en otras épocas, puede ser que sí, que esté ahora más atacada por la multitarea, por la cantidad de estímulos permanentes, atractivos, etcétera, en la que nos encontramos, y necesitamos situarnos dónde están ahora los obstáculos y dónde están ahora las potencialidades de desarrollar el espíritu crítico. A lo mejor te digo algo son muy rápido para lo que lo podemos, ¿no? ¿No? Esta era digital va a una velocidad que nuestra gestión, ¿no? Creo que vamos un poco, ¿no? Como yo vi hace poco vine hablando, pero a trompicones, ¿no? Va todo demasiado rápido. Creo que el tema de la atención, yo sí veo un problema de problema de atención sostenida en el tiempo, ¿no? El alumnado cada vez tiene menos atención como a largo plazo y debido a una de las diapositivas que has puesto ahí, se le está acostumbrando a mensajes muy cortos, en poco tiempo, muy sintetizados, y entonces eso ¿no? Crea una rutina en el cerebro y dejan de acostumbrarse, ¿no? a esa atención sostenida. Eso sí es un problema. Yo quiero hacer una reflexión que creo que enlaza un poquito de construir el conocimiento, debe compensar lo que está, hacia donde nos está empujando la sociedad. La neurociencia nos está hablando ahora de que esta velocidad de las pantallas y todo esto está incluso transformando el cerebro físicamente. Se desarrollan más unas glándulas que otras, que yo no soy entendida. Incluso el cuerpo, cómo afecta al cuerpo, nuestra biología, ¿eh? Y esa tendencia tan fuerte, esa corriente tan fuerte que lleva a la sociedad, ¿no puede hacer la educación un poquito de compensación? ¿No tendría una función también? No solo puede, debe. Es que es imprescindible. Fijaros en el planteamiento genérico que hemos hecho. Es un proceso educativo aquel que ayuda al aprendiz a reconstruir conscientemente
críticamente y creativamente el conocimiento complejo que ha construido previa y paralelamente a la escuela. Entonces, por la cultura social que ha vivido, y en la cultura social que están viviendo los infantes y los jóvenes es una cultura digital, pero en un mundo globalizado, con una economía capitalista determinada del consumo, de la producción, de la actividad, etc., ha construido un conocimiento que le sirve para funcionar. Y ahora en educación, nosotros, en la escuela, deberíamos ayudarles a que empiecen a reconstruir. Para que lo reconstruyan de manera consciente y libre, no condicionados por nosotros, ni mucho menos determinado por nosotros, sino para que lo construyan de manera libre, tenemos que ayudarles a que se conozcan, identifiquen fortalezas, debilidades, características, de dónde vienen tendencias, etc. Ahora las contrasten, esto me sirve o esto no. Estos hábitos que utilizo continuamente, ¿qué me hacen? Producirme más insatisfacción, más cabreo, más dificultades, más obstáculos a la relación humana, a la apertura. Y ahora, claro, eso es contracultural, porque le estamos planteando que cuestionen aspectos de sus propios hábitos que los han construido para acomodarse a la cultura de su comunidad. Y ahora le pedimos, no, identifica a ver si esos hábitos que tú has construido para acomodarte a la cultura de tu comunidad te sirven a ti, sirven a los demás, son positivos, abren oportunidades o están cerrando o están produciendo adicciones. Entonces, la tarea educativa, tal y como la hemos planteado aquí, es siempre necesariamente contracultural, contra la cultura dominante, buscando resquicios de culturas de todo tipo, anteriores, actuales, posteriores, minoritarias, mayoritarias, entremedias, etcétera, etcétera. Porque es la manera de que ellos puedan asumir el control autónomo o relativamente autónomo de su propia vida, de su propio proyecto. Pero claro, se tiene que enfrentar ahora a herramientas y a influjos enormemente poderosos. Enormemente poderosos. La publicidad nunca ha sido tan poderoso como en la actualidad. ¿Por qué? Porque la publicidad en la actualidad se apoya en los perfiles que las redes sociales y los Big Data han construido de cada uno de nosotros por los rastros que vamos dejando en nuestra navegación. Y conocen nuestra personalidad mejor que nosotros mismos. Porque incluso los restos de nuestras interacciones inconscientes están ahí. Y los pueden analizar. Y con respecto a esos perfiles que tienen de cada uno de nosotros, ahora establecen publicidad comercial o propaganda política sectorializada y fraccionada para atender a las exigencias, características, deseos, ilusiones, expectativas o sueños de cada uno, de individuos o de grupos. Claro, nunca ha sido tan potente porque nunca ha tenido esa posibilidad. Ahora hay miles de especialistas, psicólogos, técnicos de comunicación, técnicos de imagen, técnicos de medio ambiente, trabajando precisamente para acaparar nuestra atención, para secuestrar nuestra atención. Y nosotros tenemos que ayudarles a que recuperen su atención. Antes se planteaba, claro, cuanto más conocimiento tengamos, más defensas podemos tener. Nuestra memoria a corto plazo es limitada. Nuestra memoria a largo plazo, no. Nuestra memoria episódica es limitada. Nuestra memoria semántica, no. Bueno, pues trabajémosla. Es decir, si nosotros somos capaces de que los niños se ilusionen con un tema, con un proyecto, una situación, y van descubriendo, su memoria semántica no tiene límite. Porque pasan de una idea relacionada con otra, y esa con otra, y esa con otra. Y las van construyendo en esquemas, en modelos, en teorías, etc. Y eso no tiene límite. La memoria episódica, sí. La memoria autobiográfica, sí.
Dicen algunos que tiene un límite de 7 ítems, otros dicen que si se trabaja pueden tener muchos más, pero tiene un límite. Pero la memoria semántica no. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? De tal manera que los episodios sean componentes de un hilo conductor semántico. Y ese hilo conductor semántico no tiene fin. No tiene límite, lo podemos ir siguiendo en función de los descubrimientos que vamos haciendo. Y es lo que algunos psicólogos han denominado el estado de flow, donde, claro, entras a fondo y de pronto se te pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque estás tan alucinado con lo que estás descubriendo que no tiene límite. Pasas aquí, a lo otro, a lo otro, a lo otro, a lo otro, a lo otro. A mí me dicen muchas veces, mi mujer, pero Ángel, ¿tú sabes que llevas 4 horas ahí? Bueno, pues se me han pasado con nada, porque he ido descubriendo y descubriendo, haciendo relaciones semánticas. Si a mí se me pide ahora, de memoria, dime los datos que has conectado, pues no. La memoria episódica, no. La semántica sí. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos las cosas, mejor podemos hacer la defensa de la autonomía del individuo, del grupo y de la colectividad. Muy buenas tardes y qué vergüenza, porque sé que esta intervención puede alargar el tiempo que estén aquí. Ya algunos querrán ir para la casa porque entiendo que es una jornada muy larga desde por la mañana por acá, ¿verdad? Pues a mí sí me llama mucho la atención que estén ustedes en esta reunión a estas horas. Y tendría que ser honesto y decir por qué llegamos acá. Porque ya muchos de ustedes saben que hemos participado en un proyecto, de hecho, de conectar el sur global con estas tierras en la manera como los jóvenes se posicionan frente a lo ambiental. Y el año pasado que tuvimos la oportunidad de empezar ese proyecto, veamos que por ejemplo para ellos no era un problema, no lo identificaban como un problema que el río estuviera seco, que el río no fuera un río. En el desarrollo de ese proyecto, pues que les contaba por qué estaba acá, pues hemos consolidado un muy buen grupo también ahí, con el apoyo del instituto. Hace poquito también socializamos el producto de ese ejercicio. Y yo hice una publicación de una crítica muy fuerte a los docentes en los problemas estructurales que ve la sociedad hoy, asumiendo que los profesores somos responsables de la sociedad que hay hoy. Pues Patricia también con muy buenos argumentos me ha dicho, no, pero tampoco es así tan fácil, no es la culpa de la escuela, del profesor, no es tan sencillo. Y me invitó a este ejercicio y Patricia, te lo agradezco mucho. Y le agradezco mucho, maestro. Y yo lo escuchaba a usted y pensaba en Eduardo Galeano, en el sentipensar, que ese sí es un verdadero conocimiento, que conecta cabeza y corazón. Porque otro de los problemas grandes de estas pantallas es que insensibilizan mucho. Y que parece que esas cosas que son atroces, porque es atroz, las imágenes de Palestina eran atroces, son atroces. Y parece que eso fuera una película porque estamos tan acostumbrados a pasar imágenes que parece que ya no sintiéramos, eso no nos conmoviera y no nos doliera. Me parece que la escuela hoy tiene como objetivo primordial desarrollar ese sentipensar en los estudiantes que les permita comprender que en la vida hay cosas importantes y que hay unas que son más importantes que otras. Y que la escuela debe permitir hacer ese ejercicio personal no impuesto, de descubrir que la vida, la dignidad, están por encima de cualquier cosa, y en ese sentido, toda esa policrisis que enfrentamos hoy, que se refleja en crisis climática, en guerras, en todos los problemas que estamos manifestando hoy, pues entonces se tratarán como policrisis y habrá una polisolución, que es este escenario, por ejemplo, donde se reúnen profesores todas sus áreas y donde yo puedo constatar, y los felicito también, director, le digo, porque una de las cosas que más nos llamó la atención cuando vinimos fue el hecho de llegar a una clase y que el profesor que tenía el de esa clase, de matemáticas, no se molestara porque estuviera perdiendo su clase. Y por el contrario se implicara y estuviera ahí
participando y viendo que eso era importante también para sus estudiantes. Eso se llaman procesos plurales, porque si algo tiene este sistema es que va condensando, llevando a lo mínimo, y cada uno desde sus egoísmos es que ha dado como resultado el mundo que tenemos. Entonces, agradezco mucho esta invitación, les digo que van por el camino que es, no se tiene la solución, estas mismas preguntas que se están haciendo ustedes se las están haciendo en cualquier parte del mundo, debatiendo en sala de profesores si prohibir el móvil o no prohibirlo, si dejar usar la inteligencia artificial o no usarla, y lo que hay que es formar personas con el criterio suficiente para sentarse frente a una inteligencia artificial y tener el criterio para decir de qué forma se va a acercar a esa inteligencia artificial. Que por último, y con esto termino, hay cursos hoy de inteligencia artificial donde le están diciendo a la gente, trátela mal para que le dé muy buenas respuestas, insúltela. Y entonces uno se queda, ¿ese es el paradigma? ¿En serio le vamos a enseñar a la gente que tratando mal es que se consiguen resultados? Después el otro diferenciará entre el trato que le da la inteligencia artificial y el que le da a otro ser humano que tiene subordinado. Eso es muy complejo. Algo que me preocupa mucho y es la relevancia de nuestra actividad como docentes. Porque, claro, ¿qué sentido tiene nuestra actividad como docentes si los aprendices pasan por nosotros y parece que después, como tú planteabas, no desarrollan la capacidad crítica de elegir o de no elegir y se dejan llevar por los bulos, por las falsedades, por la posverdad, por el consumismo? ¿Dónde está la relevancia? Es decir, estamos entreteniendo durante 15 años, que como mínimo pasan todos los niños en la escuela, en la actualidad, 15 años. Estamos entreteniendo y es irrelevante lo que aprenden porque lo olvidan, a pesar de que pueden ser herramientas claves de las disciplinas científicas, artísticas, humanistas, y lo olvidan. ¿Dónde está la relevancia? ¿Cómo es posible que son los jóvenes los que más han apoyado a Trump en Estados Unidos? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es la significatividad y la funcionalidad de la tarea que nosotros hacemos? Por eso yo planteo una y mil veces ayudarles a que reconstruyan consciente y libremente su propia personalidad, sabiendo que su propia personalidad es muy compleja, que tiene muchos elementos y muchos componentes. No, déjate llevar por tu corazón y por tus instintos. No. El corazón y los instintos tienen tendencias tan negativas como pueden tener tus creencias. No. Es tanto tu corazón, tus instintos, tus emociones, tus virtudes, tus actitudes, tus conocimientos y tus habilidades deben de ser objeto de conocimiento primero, de contraste después y de valoración y selección consciente después. Todo. Entonces estamos aquí para ayudarles a eso, a que reconstruyan el conocimiento que han construido y que tiene todas esas dimensiones tan complejas. Y para eso, claro, una de las características, mi modo de ver, fundamentales es que aprendamos a colaborar. Los problemas de la situación contemporánea son tan graves, son tan complejos y a veces tan indescifrables que requieren la participación cooperativa de todos nosotros. La alianza de aprendices para poder enfrentar situaciones que nos desbordan, problemas que nos superan. No nos queda otra que aprender a colaborar entre nosotros. ¿Dónde van a aprender a colaborar entre nosotros? La familia, en el mejor de los casos, enseña a los individuos a colaborar de lo suyo y a defender lo suyo, la familia. Pero ¿y lo ajeno? ¿Y lo distinto? ¿Y lo distante? ¿Y lo diverso? Entonces, ¿cómo aprender a colaborar? Para celebrar la diversidad y respetar la discrepancia. ¿Y cómo aprender a respetar la discrepancia? ¿Va a haber problemas? Sí. ¿Conflictos? Sí. ¿Graves? Sí. Aprendamos a resolverlos de manera pacífica, democrática, consensuada, etc.
Y eso no hay otra fórmula que desde bien pequeños vivir, experimentar y disfrutar la grandeza de la cooperación. No es un aprendizaje teórico, uy, es que cooperar es maravilloso, no, no, no. Es que tú sientas en tus propias carnes que cuando has cooperado, has conquistado mucho más que lo que tú podías haber hecho por ti mismo, tú solo. Por tanto, no es un aprendizaje ni un sermón teórico, es poner en marcha contextos sociales donde el individuo al colaborar disfruta del aprendizaje y de la riqueza de lo aprendido. ¿Que es más lento? Sí. ¿Que lleva más tarea? Sí. ¿Que lleva más trabajo? También. Pero bueno, tenemos que aprender. Ahora tenemos herramientas que nunca hemos tenido, que nos pueden ayudar. A los docentes, me estoy refiriendo a nosotros. La IA nos puede ayudar mucho a los docentes. Y teníamos que estar trabajando todos los docentes en la universidad, en la escuela, etcétera, para construir una IA educativa. Una IA educativa es la que no te responde a las preguntas que tú le haces directamente, sino que te responde preguntando. ¿Y tú por qué dices eso? ¿Y a qué te refieres? ¿Y qué buscas cuando preguntas esto? Esa es una IA que se denomina socrática. Te responde con preguntas y te pone al límite de tu pensamiento. ¿Esa se puede construir? Sí. ¿La estamos construyendo? Por ahora no. ¿Dónde está el mal, a mi modo de ver, y las amenazas graves que tenemos en la situación contemporánea? En que esas herramientas tan absolutamente poderosas están en manos de élites privadas, cuyo objetivo es el beneficio y el poder. Entonces, no podemos esperar que construyan una IA educativa. Construir una IA con unos algoritmos, alimentada con unos algoritmos y alimentada y entrenada con unos datos que favorecen los intereses de quien está gobernando la IA. La IA tiene que ser un esfuerzo colectivo, igual que la ciencia, un esfuerzo colectivo, y el arte, un esfuerzo colectivo para poner al servicio de la comunidad las mejores herramientas disponibles. Y esa IA educativa o socrática sería interesantísima. Y nos podría ayudar mucho a los docentes, a los alumnos, a todos. Esa IA educativa socrática es una chivata. Mía. Porque la utilizo yo y la utiliza el alumno. Y al compartirla, a mí me dice, mira, este alumno ha introducido un texto completo que conmigo no lo ha trabajado. No sé si lo ha trabajado contigo. Entonces ya sé que ha introducido un texto que no es el proceso, no es el resultado de un proceso de diálogo con la IA, sino que ha utilizado otra IA externa, que no es educativa, que no es socrática, y la ha proporcionado evidentemente y la ha sustituido. Pero si nosotros decimos, sí, podéis utilizar la IA, pero la educativa, que es esta que compartimos nosotros. Te va a ayudar en todo, pero te va a ayudar a aprender, no te va a sustituir, te va a ayudar a aprender. Y claro, va a poner a disposición del profesor y de tal, lo que tú estás haciendo. Y de ti mismo, ¿qué has hecho? ¿Qué pasos has dado? ¿Dónde te has encontrado? ¿Cuándo has vuelto? Etcétera, y por qué. Son herramientas clarísimas que pueden hacer de tutores socráticos y que nos pueden liberar a los profesores para estar atentos de qué está haciendo cada niño o cada niña, aunque tengamos 20 o 25 alumnos. Pero claro, eso requiere un esfuerzo de todos. Y nosotros en la universidad y en las facultades de Ciencia y Educación no lo estamos haciendo. Sí. Que mi impresión, no sé, a ver qué opina usted, del tema este de la cooperatividad, ¿no tiene también un matiz cultural? Porque mi impresión es que en otros países, por ejemplo en Austria mi experiencia fue, tienen como una cultura más de la comunidad
y en contraposición, yo me parecía más, mi cultura se parecía más a los turcos, no sé si es la costa mediterránea o algo, éramos como una cultura más individualista, más del beneficio, los pillos, ¿no? Los pillos de yo voy a sacar mi beneficio, en vez de estar mirando, a lo mejor si yo saco mi beneficio estoy perjudicando a la comunidad. Puede tener, no sé si es mi percepción, o si afecta también en el ámbito educativo al tema de la cooperación, el tener una cultura detrás menos cooperativa. Evidentemente las tendencias culturales mayoritarias en una comunidad durante un largo periodo de tiempo construyen hábitos. Y bueno, si podéis preguntarle a la IA la diferencia que hay entre hábitat, hábitus y hábito. Pero en definitiva es eso. Cuando tú estás habitando un escenario durante mucho tiempo, y es un escenario físico, es un escenario social y es un escenario cultural, eso crea un hábitus colectivo que influye en el hábito individual que cada uno adquiere cuando interactúa con esa comunidad. En las culturas orientales, Extremo Oriente, China, Japón, etc., hay una tendencia más colectiva y más comunitaria que en la nuestra. Y en Occidente hay una cultura mucho más individualista. Un hábitat, un hábitus y un hábito más individualista. Y todo eso, claro, se construye a lo largo de un periodo muy lento de adquisición, de rutinas, de planteamientos, etc. Claro, por eso en la educación es decir, bueno, lo que tú tienes, conoce lo que tú tienes. Ahora contrástalo, analízalo, discrimínalo y mira a ver si te conviene. Puede ser que tengas una manera habitual de reaccionar emocionalmente que te está haciendo polvo. Pues conócelo y ahora aquí tienes la ayuda del docente para ayudarte a que te vayas reconstruyendo. ¿Ve posible esa transformación? Claro. Hábitos. Hábitos. Claro. Hábitos. Y hay algo que, mea culpa, que no distinguimos muchas veces. Nosotros en psicología y en pedagogía fuimos formados por una época donde dominaba el conductismo. Y como dominaba el conductismo, la reacción rebelde era rechazar todo el conductismo. Bueno, pues la formación de hábitos tiene un componente conductista importante. Solo que consciente, no inconsciente. Yo ahora quiero construir en mí un hábito. Y para construir en ti un hábito tienes que establecer una meta, un disparador, una rutina, unas consecuencias y una recompensa. Y no te queda más remedio. Y hay que hacerlo. Si no, no vas a construir el hábito. Ah, es que eso es conductista. No me importa. Es un conductismo que yo quiero conscientemente, lo elijo, lo decido y lo pongo en marcha. Bueno, pues durante una época no se pudo hablar de esto. ¿Por qué? Porque es verdad que el conductismo tenía una filosofía de vida absolutamente desastrosa, impresentable. Y es que el ser humano era solo y nada más que eso, los hábitos de condicionamiento, clásicos u operantes. Eso no es el ser humano. Pero que hay condicionamiento clásico y operante en todos nosotros, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la adultez, claro. ¿Se puede cambiar? Sí, si ponemos las condiciones. Y las condiciones están en el contexto, en el escenario y en el proceso de experimentación que tú vas haciendo contigo mismo de manera cuidada. Y yendo muy poquito a poquito, pasito a pasito. Así construyes un hábito. No con grandes alaracas el día 1 de enero diciendo va a cambiar toda mi vida, porque año nuevo, vida nueva y por nada, te duran 3 días. No. Pasito a pasito, porque la investigación científica te lo plantea. Y la neurociencia lo tiene muy claro. Sí, bueno, yo por ejemplo cuando empecé a trabajar aquí, pues yo lógicamente
lo que yo veía en el aula, después yo me lo llevaba a mi terreno, ¿no? O sea, a cómo yo viví la educación, qué procesos tuve. Y claro, yo continuamente, y lo sigo haciendo lógicamente, me voy comparando, porque digo, hay que ver que yo jamás o rara vez estuve trabajando en equipo, estuve trabajando de una forma útil, conectada con el entorno, salvo excepciones, ¿no? Algunos docentes que sí lo aplicaban. Entonces, por ejemplo, aquellos docentes, ¿no? que siempre nos intentaban conectar con la realidad, eso es lo que me acuerdo de cuando yo lo trabajaba. Y a nivel de socialmente, o sea, yo siempre, analizando pues, bueno, donde yo he trabajado, mi trayectoria, y yo me he visto siempre muy individualista en ese sentido, ¿sabes? Hasta que no he tomado conciencia y he dicho, anda, si es que a mí nunca me han enseñado, no me han dado estrategias a trabajar en equipo, a buscar, siempre he ido un poco más como, venga, esto un poco más libre, o la carrera, pues yo siempre me lo estudiaba prácticamente todo sola, había otros compañeros a lo mejor que en la biblioteca pues trabajaban en conjunto, pues yo casi siempre iba un poco como a mi rollo, ¿no? Entonces, claro, al hilo de eso, e incluso trabajando con compañeros, a veces no, por no molestar a otra persona, siempre como que he querido hacer a lo mejor las cosas yo por mí misma, ¿no? Y eso me ha dado cuenta, me ha puesto sobre la mesa mis faltas, ¿no? O sea, mi estrategia, mi falta de estrategia a la hora de, por ejemplo, colaborar, cooperar. Entonces, algo que mismamente lo tenemos que experimentar nosotros, ¿no? O sea, el ver que es más útil, ¿no? El trabajar en equipo, desde mi punto de vista, desde mi vida y desde mi reflexión. O sea, para mí hubiera sido un regalo poder haber trabajado en equipo, por ejemplo, en mi etapa estudiantil, incluso en la carrera, ¿no? En la carrera, vale, puntualmente hacíamos alguna actividad, pero todo era mucho más individual. Entonces, al final, yo me he sentido profesionalmente que me hubiera gustado haber tenido esas herramientas, ¿no? Para haberme apoyado en otras personas, haber construido en conjunto, que ahora por suerte con mi compi, bueno, pues lo hacemos. Y es algo muy bonito, porque bueno, ella de hecho, hace poco me lo comentó, ¿no? El hecho de trabajar en conjunto, ¿no? Y juntas construir. De hecho, ella, por ejemplo, que llegó este año, pues se lo dije, le digo, mira, yo quiero hacer borrón y cuenta nueva, o sea, quiero contigo, no yo decirte esto lo hacemos así, sino juntas vamos a construir, vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a transmitirle al alumnado, y que también nosotros lo pongamos en práctica, porque si transmitimos trabajar en equipo y tú no lo pones en práctica, pues de poco sirve. Claro. Lo que ocurre es que con todas las tendencias culturales hay que tener mucho cuidado, porque es necesario mantener el equilibrio. En Oriente y Extremo Oriente se magnifica lo común y se desprecia lo singular. Y aquí es todo lo contrario. Pues no, tenemos inevitablemente que establecer un equilibrio complementario de elementos no dicotómicos que se repelen, sino que se necesitan mutuamente. A mí hay dos planteamientos del estoicismo que me gustan, ¿no? Que es conócete a ti mismo y nada en exceso. Claro. Bueno, ¿por qué nada en exceso? Porque los extremos ahogan otros componentes. Entonces, es imprescindible la personalización, compaginarla con la cooperación. Y la actividad con la contemplación. Y en ese proceso, pero en la vida todo va a ser así, porque lo otro es caer en los dogmatismos. Ahora yo de esto y lo demás nada. Pues no. Todo depende de grados. No quiero volver a la IA, pero creo que es un dato relevante. Es que me parecía más interesante este último hilo del debate. No, comentarte que precisamente este curso estamos haciendo una formación en centro el año entero sobre IA, porque ya el curso pasado vimos la necesidad de replantearnos la evaluación del aprendizaje, de bueno, lo que tú ya has comentado, incluso escribiste en El País sobre el tema, dando algunas de las claves que has expresado aquí también. Y fíjate, Ángel, que yo creo que no soy el único, algunos estamos llegando a la conclusión de que la aceptación de la IA como un recurso útil nos está abriendo oportunidades
que probablemente no hemos tenido antes, en el sentido de que es mucho más fácil poner encima de la mesa la necesidad de reflexionar sobre lo que aprendemos, sobre lo que encontramos en Internet o en una herramienta como esta. Hacen falta algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, nosotros insistimos mucho en que esas guías que te dan los enlaces de los que toma la información te permiten practicar esa actitud crítica de una manera más eficaz, porque tú puedes comprobar esas fuentes y puedes ver hasta qué punto aparecen sesgos. O sea, no es que seamos, o sea, no tenemos una capacidad crítica tan alta como para juzgar cada resultado que te da, pero yo creo que sí somos capaces de discriminar por lo menos los errores de bulto, ¿no? Y yo creo que eso está permitiendo que al alumnado en el aula, y mira que es una estrategia que aquí hace años que seguimos de forma habitual, ¿no? En el aula le podamos plantear como una actividad completamente cotidiana, no te fíes de lo primero que te dé, ni una aplicación, ni una fuente de internet, sino esto, no sé de dónde lo ha sacado, no sé si es de una web, no sé si es de una IA, no sé, pero vamos a sentarnos a ver qué conclusiones has sacado, vamos a exponer en clase lo que tú nos propones sobre este tema que has investigado, o escríbeme en una página en 15 minutos 4 conclusiones, y eso, lejos de ser un problema, yo lo veo como una oportunidad como nunca antes hemos tenido en la escuela, como nunca antes. O sea, convertir todo ese proceso, que aquí lo hemos constatado, que es tan costoso, tan penoso de estar todo el día contrastando las fuentes, todo el día, ahora de repente se convierte en una actividad ordinaria que al final ellos perciben como, pues mira, en lugar de estar haciendo algo prohibido, bajo cuerda, intentando engañar al profe que me ha mandado tal tarea, pues resulta que ahora lo que hay que hacer es sacar conclusiones de eso. Eso sí, hacer pensar al alumnado se las trae, ¿eh? Es decir, no, que esto que resumimos aquí de una manera tan amable, luego hay que hacerlo día a día en el aula, ¿eh? Tú lo sabes bien. Es decir, que en cuanto tú los enfrentas a un conflicto cognitivo, eso se paga en desgaste dentro del aula. Eso es una realidad y es una briega permanente que hay que tener con ellos. Pero es posible que no tengamos un contexto, no hayamos tenido antes un contexto tan favorable a ese planteamiento del conflicto cognitivo como el que tenemos ahora con la IA, ¿eh? Esa es la impresión que yo tengo, no sé cómo lo ves tú. Yo recomiendo también a mis alumnos el que cuando utilicen la IA la pongan en modo búsqueda y la pongan luego después en modo reflexión. Y en el modo reflexión te va dando los pasos que ella misma ha ido dando. Y entonces vamos a analizar ahora por qué ha llegado a esta conclusión y de dónde partía y cuáles son los pasos intermedios. ¿Te ayudan a ti o no te ayudan? ¿Tú qué meterías? Y entonces muchas veces cuando estamos dice, claro, mira, aquí ha pegado un salto y podía haber acudido a esto que no ha acudido y lo hubiera ayudado y ha dado un salto. Bueno, eso es aprender a pensar. Porque es verdad que la IA hace unos meses no tenía el modo reflexión, ya la tiene. Entonces, pero lo digo, estamos en la infancia. Lo que vamos a descubrir nos va a asustar, evidentemente. Claro. A mí, por ejemplo, me asusta y me asombra que sea capaz de manifestar y de imitar las emociones humanas de la manera como lo hace. Cuando tú le dices, bueno, y luego otro ejercicio muy clave que yo hago con mis alumnos es muy bien. Ahora has trabajado con la IA, todo esto y tal, te has ayudado y has hecho un esquema. Tráete ese esquema y ahora exponlo en público sin IA. Dinos, ahí tienes el esquema, ¿qué has hecho? ¿Y a dónde has llegado? ¿Y por qué? Claro, eso significa una apropiación del conocimiento como antes no hacíamos. Con un volumen de matices que antes no hacíamos. Que nos era más difícil hacer. Y perdona que te interrumpa, y si eso lo hace en equipo, el resultado puede ser espectacular. Puede ser espectacular. Es que
quería intervenir, es que al hilo de lo que estáis comentando ahora, yo, por ejemplo, el viernes, haciendo un poco una reflexión de cómo queremos que la utilice el alumnado y de cómo podemos usarla nosotros, y también al hilo de lo que decía Manuel antes, de que si nos estamos volviendo menos más críticos o más vagos o más... yo el viernes tuve una comida con mis amigas, son todas docentes, todas están, pues como yo, en centros tradicionales, con sus libros de texto y... Claro, yo les planteaba cosas y ellas me decían que no tenían vida para todo eso. Y yo me daba cuenta que precisamente desde que llegué a este modelo, o sea, o antes de llegar a este modelo, yo nunca me había planteado realmente los recursos que yo les daba a mi alumnado. O me lo planteaba, pero mínimamente. O sea, es verdad que desde que llegué aquí, por la necesidad de, como no tenemos libro de texto, tenemos que ir acudiendo, he llegado a un nivel de minuciosidad a la hora de conocer al alumnado y de intentar proporcionarle lo que necesita, que nunca antes yo me había planteado. Entonces, claro, yo decía, más vaga que antes, te aseguro que no soy por mucho que esté utilizando internet. Pero es que además, desde la llegada de la IA, es tan exhaustivo el trabajo que ya intento hacer, que desde luego no me considero más vaga, al revés. Creo que es como todo, que una herramienta que si nosotros verdaderamente somos capaces de utilizarla bien y somos capaces de transmitirlo, gracias también a que nosotros lo usamos al alumnado, no tiene por qué hacerle más vago. Es verdad que yo reflexionaba con ellas y pensaba, es que realmente ellas no se están planteando el material que le están dando a su alumnado, ellas no se están planteando realmente hasta qué punto es lo que su alumnado necesita. Habrá momentos en los que sí, evidentemente, todo, y ojo, no tiene nada de malo un libro de texto es una herramienta como cualquier otra, siempre y cuando tú te plantees esto, ¿no? Si en ese momento esto es lo más adecuado para las necesidades que tengo, ¿no? Y es verdad que justo el viernes es que surgió esta conversación y hice la reflexión y le decía yo a ella, es que si te sientas, nunca vas a ir tan al detalle como te permite la inteligencia artificial. O sea, no, es que es imposible porque es inabarcable. Es inabarcable pensar cada actividad, cada tarea que tú vas a proponer, desglosarla de manera y reflexionarla de manera, porque no tenemos ni tiempo ni recursos, si no fuera por eso, para llegar a ese extremo. O sea, se nos iría la vida en eso. Sí, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que, al menos a mí personalmente, me ha hecho replantearme muchas cosas, porque yo estoy dando un curso en el máster. Ya no tengo más docencia que esa, al ser emérito y tal, no tengo más docencia que 60 horas en el primer cuatrimestre en el máster de innovación educativa. Y yo les planteaba, como tarea, tienen un trabajo en grupo, que eso lo vemos, lo desarrollamos, etc. Y luego tienen una tarea individual. Y la tarea individual era, haz un relato, cuando acaba el curso, haz un relato impresionista y reflexivo, reflexionando, sobre qué ha sido para ti los conceptos y las experiencias más llamativas. Y claro, yo decía, bueno, este es un reto personal que cada uno tiene que hacer. Bueno, pues hicimos un experimento con la IA, un grupo de alumnos, y yo dije, venga, vamos a hacer un relato impresionista y subjetivo. ¿Cómo alimentamos a la IA? Diciéndole, este es un curso de Ángel Pérez. Ángel Pérez desarrolla fundamentalmente los planteamientos que están en estos 3 libros. Ha trabajado estos 4 o 5 conceptos fundamentales. Un concepto fundamental era este, otro este, pero en una clase, cuando estaba trabajando este concepto, de pronto puso una anécdota y se la contamos a la IA. En el tercer día hubo un problema porque hubo una discusión muy fuerte en el grupo de clase entre tal y tal. Y así, 5 o 6 detalles de eso. Ahora con eso hace un relato reflexivo e impresionista. Bueno, a mí me era imposible distinguir si lo había hecho una persona o lo había hecho la IA. Un relato impresionista subjetivo, claro,
Depende cómo la alimentes. Si la alimentas con detalles que no están en otro lado, nada más que lo hemos vivido en clase, en ese momento, pues claro, para mí ya tiene credibilidad. Y otro igual, y otro igual, y otro igual. Entonces, claro, te planteas, bueno, muy bien, lo importante ahora es otra cosa. Ahora es el debate oral. Y es la discusión oral, la explicación oral, el debate en grupo, la construcción en grupo, etcétera, que utilizan la herramienta muy bien, pero además tienen que demostrar que se la han apropiado. Y no se la apropian. Se la apropian, pero no estamos hablando de alumnos universitarios, estamos hablando de alumnos de tercero, segundo, cuarto de esto, y utilizan un nivel de vocabulario que no tienen. Que no tienen. Y que saben que no tienen. Pero lo que te ha puesto es totalmente correcto. Sí, pero ahí han caído rápidamente. Porque claro, no lo identifican. claro, pero yo cómo evalúo eso. Bueno, yo te digo, lo que me has puesto está bien, pero no lo has hecho tú. Bueno, pues ahora cuéntamelo verbalmente. Claro, sí. Ahora cuéntamelo verbalmente. Claro, yo le digo, cuéntamelo. ¿Lo hago medio examen o lo hago preguntando? Y se quedan... Pues Manuel, en ese momento, delante suya, rompe el examen. Y le explicas que eso no sirve para nada. No es cuestión del examen, José María, es cuestión de las respuestas que te dan muchas veces técnicas que no digo... 14-15, nos llamaba mucho la atención, como no usábamos libros de texto, estábamos todo el día machacándolo con el análisis de fuentes de información, que no se podían fiar de lo primero, y entonces les llevó bastante tiempo darse cuenta de que entregar algo copiado de una fuente que habían encontrado a través de Google no servía para nada, y le insistíamos. De hecho, algunos le decían, mira, a mí lo que me molesta es el tiempo que me haces perder en demostrarte que lo has copiado de esta web, de tal. Entonces, no vamos a perder más el tiempo. Cuando yo alguna vez le pregunté a los alumnos, ¿vosotros por qué habéis hecho esto? ¿Por qué? Dice, hombre, es que lo que llevamos haciendo unos cuantos años en el cole y nunca ha habido problema. Aquí es donde está la clave. Es decir, si una vez que el profesorado, y aquí lo hacemos de manera generalizada, asumimos que eso no tiene sentido, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que eso no tiene sentido, en muy poco tiempo ellos dejan de practicarlo, pero en muy poco tiempo. Mira, ¿tú sabes lo que ocurrió al segundo año? Que ya no copiaban literalmente lo que encontraban de una fuente, no eran tontos. Y entonces empezaban a modificar el texto. Y cuando tú porque eso también se puede notar, no es muy complicado. Pero, pero digo, mira, esto que hacéis me parece muy interesante. Porque ¿sabéis qué hace falta para poder modificar un texto y que el resultado de esa modificación tenga sentido? Leer y pensar. Que tú hayas comprendido el texto que estamos... Y eso es lo que yo voy buscando. O sea, fíjate qué sencillo. O sea, la clave es que nosotros asumamos eso como una prioridad a la hora de evaluar. Yo en este caso voy a ser un poco egocéntrico, ya la última pregunta que hago. No, hombre, no. Mientras Ángel no nos diga que terminamos. Yo sinceramente, yo pienso, a lo mejor somos la vieja escuela o algo, no el volver obviamente atrás, pero yo de los docentes que me acuerdo son los que me hacían pensar, los que me lo ponían complicado. Pero claro, estamos en un mundo en el cual nosotros somos unos frikis con respecto al resto de la sociedad, podemos decir. Pero yo no me acuerdo de las personas que llegaban y me soltaban la lección en clase y hasta mañana y luego tal. No, yo me acuerdo Paco Sánchez de matemáticas que me la hacía pasar, con perdón, puta. Ya desvenenado. Entonces, yo, la gente, por eso vuelvo siempre el mismo kit de la cuestión, a lo del espíritu crítico. A mí me sirve máquina. La IA de la Khan Academy. La mencionamos un día en una formación, sí. Canmio se llama, y lo han desarrollado con esa pretensión de que sea educativa, y por tanto intentan que haya en los algoritmos de su programa que exista esa tendencia a la pregunta socrática de la duda que tú decías continuamente. Yo la verdad que he visto la estructura, pero no la he trabajado a fondo y no sé cómo lo plantean, pero para los centros podría ser interesante entrar a ver qué ofrece. Es distinta porque al menos no da respuestas inmediatas, sino que dialoga continuamente con el aprendiz que se pone en contacto con ella. Y por tanto le está canalizando hacia nuevas interrogaciones
y nuevos niveles de pensamiento. No sé si os... Sí, nosotros con la formación de inteligencia artificial estuvimos trabajando en diseñar unos prompts en la que precisamente no diera la respuesta inmediata, sino que fuera un diálogo y fuera guiando al alumno a aprender, a pensar. Y eso lo estamos trabajando. De hecho, dependiendo de la herramienta, también nos indicaba el docente. Por ejemplo, ChatGPT pues tiende a darte directamente la respuesta, pero hay otras herramientas que es diferente. Es una herramienta que lo tiene prohibido, dar respuesta. Y está alimentada también con principios éticos bastante saludables y principios pedagógicos sensatos. Ya es gratuita para... Antes no se podía, tenías que engañarla diciendo que tenías un email en Estados Unidos, ahora ya no, ya es gratuita y está en español, o sea que se puede... Bueno, muy bien. Pues, ¿alguna última pregunta, algún último comentario antes de terminar? ¿No? Vale. Pues nada, solo nos queda darte las gracias, Ángel, por este rato tan interesante y a mí me ha parecido de lo más nutritivo pedagógicamente y bueno, siempre que quieras aquí está tu casa. Para mí ha sido un placer y sigo de verdad reconociendo y admirando lo que hacéis y que estéis hoy aquí debatiendo esto. Mucha suerte.